Amén. Mire pues, usted está apuntando ahí, ¿verdad? Ponga ahí la victoria de los nacidos de Dios. Primero le quiero explicar algo que usted ya sabe, lo que dice Juan 3:3. Esta es un extracto de la conversación que tuvo Nicodemo con nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Usted sabe que Nicodemo trató de buscar al Señor en secreto, ahí de que nadie se diera cuenta, porque Nicodemo era un hombre muy importante y era maestro, él era un escriba. Mas sin embargo, siendo él maestro, instructor de la ley y un escriba, él tenía una duda que era muy tremenda, hermano, y se acercó al Señor para tratar de resolverla. Pero definitivamente cuando él se acercó al Señor, o refleja las veces que nosotros nos acercamos al Señor, estamos acercándonos al que sí sabe todas las cosas, ¿verdad, hermano? Y al que nos puede enseñar todo. Y la conversación, parte de la conversación fue esta, donde Jesús le dijo, respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahí usted sabe que luego Nicodemo entró en un conflicto, porque le dijo: ¿cómo puedo nacer de nuevo? Tendré que meterme otra vez en el vientre de mi madre y volver a nacer. Y el Señor, yo creo que por respeto no le dio un cosco, ¿verdad? Porque le ha de haber dicho, sí le dijo: tú eres maestro y no entiendes, y eso que te estoy hablando de las cosas terrenales, ¿qué hay si te hablara de las cosas celestiales? Le dijo, hermano. Entonces mira, hermano, qué tremendo, porque la revelación del nuevo nacimiento tiene que venir a nosotros para que podamos entender realmente qué fue lo que pasó al ser trasladado de muerte a vida. Y el Señor nos explica eso, porque realmente Nicodemo en ese momento no tenía revelación, pero qué bueno que quedó escrito en la palabra para que nosotros entendamos. Entonces la conversación fue tremenda, porque él dijo: no tienes que nacer otra vez de vientre materno, sino que tienes que nacer de nuevo. Nuestras Biblias tradujeron nacer de nuevo porque así dice la palabra griega que está ahí, pero la palabra griega donde dice de nuevo es la palabra griega que se escribe anosen, o se puede leer anoten, ¿verdad? Es una palabra griega que sí significa de arriba, de lo alto, de arriba, dice de nuevo, desde su origen, desde el principio, o volver a. Es decir, que este verso se podría traducir: es necesario que nazcas de arriba. Amén. Es necesario que nazcas de lo alto. Es necesario que nazcas de tu origen, que nazcas desde tu principio, o que vuelvas a, le dice. Es decir, que el nuevo nacimiento lo que nos está indicando es que nosotros que ya nacimos de nuevo, nacimos otra vez de arriba. ¿Cómo así, hermano? Es que nosotros sabemos que nosotros ya habíamos nacido de lo alto o de arriba antes de venir a esta tierra. Que nos perdimos un tiempo en el mundo es otra cosa, ¿va? Unos más que otros, unos de una manera, otros de otra, pero qué bueno que ya venimos al Señor otra vez, ¿verdad, mi hermano? No sé si le da gloria a Dios estar aquí con el Señor de nuevo. Pero al decir que naces otra vez, dice naces otra vez de arriba, es decir, que tienes que volver a tener el nacimiento que tuviste allá arriba, en lo alto, porque tienes que volver a ser reengendrado otra vez estando aquí en la tierra. Es decir, entonces, que nosotros ya veníamos como hijos, pero aquí nos perdimos, pero como éramos hijos, el Señor nos volvió a rescatar. Por eso dice la Biblia en Romanos 8:28, creo yo, que dice que a los que antes conoció, a esos predestinó, y a los que predestinó los llamó, y a los que llamó justificó, y a los que justificó glorificó, dice, hermano. Es decir, cuando nos conoció para predestinarnos, nos predestinó allá arriba y nos conoció allá arriba. Luego aquí abajo viene y nos llama, porque ya nos conocía. Y después de llamarnos, y que cuando usted aceptó ese llamado, viene Él y lo justifica y le da salvación. Y luego dice, nos glorificó, dice. Pero usted mírese usted, no le digo mire el de la par, mírese usted mismo, y usted mismo no está glorificado, hermano. De hecho, yo desde aquí los miro y no están muy glorificados, hermano. Todavía estamos en este cuerpo de bajeza, en el cuerpo de la humillación nuestra, ¿verdad? Todavía se nos sale la carne, el rochoy, no estamos glorificados, pero Él ya nos mira glorificados, porque dice la Biblia que el que empezó la buena obra la va a terminar en nosotros hasta el día de Jesucristo, hermano. Esto es bien glorioso, porque entonces
es necesario que nazcas de arriba. Hablando de ese nacimiento, es bien tremendo porque dice Juan 1:12, pero a todos los que le recibieron, ¿cuántos ya recibieron al Señor, hermano? Les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Hermano, pero entonces yo no soy hijo de Dios. Sí eres hijo de Dios, pero tienes que llegar a ser hijo en la plenitud de la gloria de los hijos de Dios. Porque hoy somos hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí, hermano? ¿Usted siente que su papá es Dios? Sí, más que lo sienta, lo cree, hermano. Su papá es Dios, tú eres hijo de Dios. Pero te otorga un derecho, una legalidad a tu estatus nuevo. Entonces tú vas a llegar a ser hijo de Dios en la plenitud de la gloria de los hijos de Dios. Por eso dice la Biblia que Dios sujetó incluso la creación. Está sujeta hasta la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es decir, que todo lo creado está sujeto a esclavitud, esperando nuestra gloriosa liberación, hermano. Y esperando que lleguemos al nivel de la gloria de los hijos de Dios cuando seamos adoptados como hijos suyos. Y la adopción como hijo se va a dar cuando Él transforme tu cuerpo y te glorifique y te lleve con Él. Entonces en ese momento seremos adoptados como hijos, aunque hoy legalmente ya somos hijos de Dios, hermano. Usted ya tiene partida de nacimiento escrita allá en el reino de los cielos, hermano. Amén. Si quieren un aplauso al Señor, déselo, hermano. Usted cuando va al RENAP, a ver cuando todos íbamos al RENAP, ¿verdad? Qué locura. Allá andaban muchos, miren hermanos, que no aparezco en el RENAP, entonces no existís, ¿va? No, decía, a muchos les pasó que no aparecían en el RENAP, o aparecían que su papá era otro, que su nombre era otro. Por eso pasa aquí en la tierra, mi hermano. Cuando usted aceptó al Señor y le recibió, usted fue inscrito en el libro de la vida. Y le aseguro que su nombre está bien escrito en el libro de la vida, hermano. Y de ahí no lo van a borrar, mi hermano. Amén. Y si su nombre está ahí, usted es salvo. Usted tiene un derecho. Ahora dice aquí algo tremendo que le quiero resaltar. A mí me emociona esto, hermano. Eso es doctrina básica, pero mire, sea como sea, a mí me alegra saber que soy hijo de Dios. Dice aquí que les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, dice aquí, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre. Entonces, a mí me da la idea de que hay engendramientos. Por lo menos aquí yo veo 3 fuentes de engendramiento, que es la sangre, la voluntad de la carne y la voluntad del hombre. Pero dice que nosotros, no, en nosotros espiritualmente no interviene ni la sangre, ni la voluntad de la carne, ni la voluntad del hombre, sino que nacimos de Dios, dice hermano. ¿Ya vio esto? El que decidió incluso tu nacimiento biológico fue Dios. Que nacieras donde nacieras fue Dios. Que fueras chato y no fueras de nariz griega fue Dios. El que te dio los ojos más grandes que otro fue Dios. Amén, hermano. Claro que tiene que haber aspectos biológicos ahí, porque ni modo, mire, dice que por ejemplo yo me preocupaba un poco que a mi hija cada chequeo médico le dice, doctora, es que no alcanza la estatura que debería de tener para su edad. ¿De dónde va a salir alta mi hija? Ni que yo fuera de 1,90 m y mi esposa también. Mi hija es petite, es chiquitita. ¿Me entiende? ¿Cómo le va a pedir que sea de ojos azules si todos somos de ojos, qué pardos, ¿verdad? Cafezones, quemadones, pero bonitos, ¿verdad? Amén. Dígame, pues, hombre, hermano. Amén. Pero en esas cuestiones sí interviene la sangre, es decir, la transfusión genética. La voluntad de la carne, yo lo puedo entender que hubo un deseo de procrear de tus padres, obviamente, esa es la voluntad de la carne. La voluntad del hombre interviene ahí, pero en tu caso especial y el mío, en todo lo que pasa en tu vida, está por encima de todo la voluntad de Dios. Dios está sobre todo, mi hermano. Todo lo que te pasa no escapa del conocimiento, ni del propósito, ni del proyecto de Dios para tu vida. Nada, mi hermano. Tú estás seguro porque Dios es tu Padre. Amén, hermano. Entonces yo veo que aquí están los que nacen de Dios, ¿sí? Los que nacen de Dios. Ahora, yo lo quiero llevar por la escritura para que usted vea cómo es eso de nacer de Dios. Los nacidos de Dios, ¿verdad? Mire pues, primera de Juan 5:1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo
es nacido de Dios, dice hermano. Amén, hermano. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él, dice. Aquí está tremendo, hay que explicar eso. Primero, el nacido de Dios ya tiene la capacidad de creer en Dios. Tiene una naturaleza nueva que lo vincula al que lo engendró. Mira, hermano, por ejemplo, sus hijos porque desde chiquitos tienen un apego a usted distinto al que pueden tener a su familia. Porque hay un vínculo entre usted y sus hijos. No solo un vínculo de sangre, hay un vínculo genético. Ellos de alguna manera, usted ha oído el dicho que dice, es que la sangre atrae, ¿verdad? ¿Ha oído el dicho eso? Es que la sangre, ¿va? La sangre atrae. Tal vez sí, dice hermano, porque los niños perciben, sienten quién es su progenitor. Claro que una persona agarre un niño y lo adopte y lo empieza a amar y lo empieza a engendrar, entonces en él se da un reengendramiento. Y el vínculo cambia ya no por cuestiones biológicas, sino por un engendramiento moral y espiritual que se da en la vida de una persona y crea vínculos. Entonces, si usted fue engendrado de Dios, el vínculo, tiene que crear un vínculo en esa naturaleza y usted empieza a creer en Él. Bueno, no muy convencido usted, ¿verdad? Pero bueno, el que es nacido de Dios cree que Jesús es el Cristo. Amén. Pero dice que ama al que engendra y al que ha sido engendrado. Es decir, el que engendra es Dios, pero el que ha sido engendrado también tiene que ser amado por usted. ¿Por qué? Porque usted tiene la naturaleza de ese engendrador. Entonces usted ama al engendrador y todo lo que él engendra. Amén, hermano. Mire pues, mire el que tiene a la par. Él fue engendrado también igual que usted. Entonces usted tiene que amar al que engendra y al que ha sido engendrado. Dice gloria a Dios, mi hermano. Mire pues, miren al de la par, mírelo, él fue engendrado igual que usted, hermano. Entonces tal vez no tiene sus mismas características biológicas, pero sí tiene las características espirituales del engendrador. Es decir, él es su misma sangre espiritual, porque tiene una sangre que vale sobre todas las sangres humanas, que es la sangre de Cristo. Él tiene la sangre de Cristo igual que usted. Amén. Qué tremendo esto, porque dice que los que han nacido de Dios, entonces ahora ama al que lo engendra y ama al que ha sido engendrado. Amén. Ahora, primera de Juan 4:7 marca otro aspecto de los nacidos de Dios. Dice, amados, amémonos unos a otros, no unos contra otros, dice, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios, dice. Pero agrega un componente ahora, dice, y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Mira, aquí está bonito, porque aquí no dice, aquí dice que eres nacido de Dios, pero agrega que tienes que conocer a tu Dios, al que Él te engendró. Y en esa relación te vas a dar cuenta de que Dios es amor. Y que tú entonces, porque conoces al que ama y que el amor es de Él, el amor le pertenece a Él, porque dice la Biblia que nosotros le amamos, porque Él nos amó primero, hermano. Pero aquí dice que una característica muy importante de tu naturaleza de nacido de Dios es que amas. Ahora, el amor, bueno, no es el tema, porque tendríamos que hablar de cómo amamos. Porque mire, está que tú ames a tu hermano, porque el que está a la par tuya es tu hermano. Pero también tienes que amar a tu prójimo. Dice la Biblia que tienes que amar a tus enemigos. Por ejemplo, cuando habla la Biblia del amor fraternal, el amor fraterno, que es el amor filial, tendríamos que hablar del amor ágape, que está sobre toda clase de amor. Esa naturaleza de amar por encima de todas las cosas. Es el amor de Dios que te ha enseñado que así como Él te aceptó a ti, tú también aprendas a aceptar a los demás. Porque está implícito en su naturaleza, pero también es resultado de un conocimiento de tu Dios. Es decir, que conforme lo vas conociendo, tú vas dándote cuenta que Dios es amor, que el amor es de Él y que todo aquel que ama no solo es nacido de Dios, sino que ha llegado a conocer a su Dios. Dice amén, hermano. Entonces, el amor no solo es un sentimiento. El amor no solo es un sentimiento.
No es solo algo que te brota en un ratito. Usted se puede enamorar de un video de Facebook, ¿va? Le ponen ahí un gatito que hace muecas, ay, qué tierno. Y siente pasión o siente algo por una cosita vana, temporal. Aquí estábamos hablando de un cambio de tu naturaleza. Es que el amor, mire, dice, es que no es el tema del amor, pero perdón que sienta decirles. Dice 1 Corintios 13 que el amor todo lo sufre, todo lo soporta, no lleva cuentas de lo malo, no es jactancioso. Entonces cuando uno empieza a tener una relación con el que engendra, no solo le transmite su naturaleza, sino que tú llegas a un conocimiento de cómo es Él. Y eso quizás es un paso más profundo que solo saber que Él es Dios, sino conocer a tu Dios. Eso es lo que hace la diferencia entre la religión evangélica y el verdadero evangelio de Cristo. Que no solo sabes de oídas, sino que tú compruebas en tu propia vida teniendo una comunión íntima con Él. Amén, hermano. Pero avancemos pues, porque yo tengo que seguir. Entonces, ¿cuántos están dispuestos a amar, hermano? Así, todo corazón. Puede levantar su mano y decir, Señor, yo quiero aprender a amar. Porque el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Amén. Mire pues, pasemos a otro verso. Primera de Juan 3:9, aquí ya se pone más cardíaco. Porque dice, perdón, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahí, hermano, ahorita, perdóneme, pero yo soy el primero en decir que en mí no se ha hecho realidad esa palabra, porque yo peco. No se asuste, todos pecamos. Si alguien aquí dice que no peca, le va a crecer la nariz como Pinocho, porque dice la Biblia que ninguno, mire, hay dos cosas, dice que la Biblia que hay quienes dicen que no tienen pecado y otros dicen que no han pecado, ¿sí? Eso está en las cartas de Juan. Una cosa es decir no tengo pecado y otra cosa es decir no he pecado. Mire, todos tenemos pecado todavía en nuestros miembros, en nuestra carne. Sí, y sabemos que el pecado aún reina todavía en una porción de nuestra vida, pero estamos luchando para que el pecado mengue en nosotros, ¿verdad, hermano? Amén. Por eso estamos aquí, porque queremos vencer el pecado, y venciendo el pecado venceremos la muerte. Y al vencer la muerte, que es el postrer enemigo a vencer, entonces Cristo reinará plenamente en nosotros, porque yo quiero que Cristo reine en mí, hermano, y no que reine el pecado mortal en mis miembros. Amén. ¿Cuántos están conmigo en eso? Ahora, ¿cómo hacemos para explicar eso? Porque aquí nos ponen un dilema. Porque si yo soy nacido de Dios, yo no debería practicar el pecado. Entonces, no es lo mismo pecar o caer en pecado que practicar el pecado, ¿sí? Hay una gran diferencia entre tener pecado y la práctica del pecado. Pero aquí dice, hermano, que hay algo acá que tenemos que resaltar. Y es esto, la simiente de Dios. Es decir, Dios te implantó de su simiente, de su naturaleza en tu vida. Por eso es que cuando tú enfrentas el pecado, tú sientes pesar, tú sientes algo feo, algo malo, algo que choca contigo, algo que antes te gustaba, hoy ya no te gusta. A menos quiero creer eso, pues, aunque no haya amenes, pero como dice Pablo, el que no roba, que no robe más, decía Pablo. Y se lo está diciendo a cristianos, hermano. Entonces, ¿habrán cristianos que roban? Sí, cuando no diezman, roban. Pero también roban los clips, los lapiceros de la oficina, le da el gavetazo a su mamá. Bueno, la cosa es que aquí dice que hay una simiente implantada que permanece en ti, y esa simiente empieza a bloquear el anhelo, el deseo de pecar. Yo no sé si le da gloria a Dios por eso, ¿verdad? Pero entonces dice, no puede pecar porque es nacido de Dios. Esa palabra no puede es una palabra griega que significa perdió su poder, perdió su habilidad de pecar. Yo no sé si da gloria a Dios, pero Dios nos quiere quitar la habilidad de pecar, hermano. Antes éramos pero fáciles para pegar, entregado a las pasiones. Y hoy, hermano, ahora pero en estas fechas que el Señor lo guarde, ¿verdad? Eran fechas en las que muchos tropezaban por los convivios, por el circuito Guadalupe Reyes, que ya le conté que es, ¿verdad? Que empiezan a tomar el 12 de diciembre y terminan el 6 de enero.
tropezaban en eso, pero hoy la naturaleza de Dios le empieza a impedir eso. Ya no puede, le da náusea, le da asco, porque hay una simiente en su vida. No sé si dice amén. Ahora, la Reina Valera actualizada dice, precioso, dice: todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede seguir pecando, porque ha nacido de Dios, dice hermano. No sé si da gloria a Dios, mi hermano. Mire, tal vez usted se siente mal porque le ha fallado a Dios, pero yo le estoy dando buenas noticias. Hay una simiente que te puede quitar ese poder. Es más poderosa la simiente de Dios, aquel que te engendró. Mire pues, no sé si notó el cambio ahí, ¿verdad? La palabra de Dios para todos, ya notó como cambio de versión, ¿verdad? Ahí abajo dice: ninguno que sea hijo de Dios continúa en el pecado. Amén. Pues tiene la nueva vida que Dios le dio, y por esto no puede seguir pecando, dice hermano. Yo no sé si le da gloria a Dios por la nueva vida que Dios le dio, mi hermano. Esto es novedad de vida. ¿O usted está aburrido del evangelio, hermano? Qué aburrido, otra vez culto, hermano. Al ratito otro culto. Y yo ya sé que primero pasa el hermano que ora, luego pasa que canta, luego las profecías, luego nos piden dinero. Y luego vuelven a cantar y luego el culto. Y perdone, usted no está en novedad de vida si está así. Pero el que está en novedad de vida, todos los días son nuevos, cada mañana es nueva su misericordia, dice la palabra. Él hace nuevas todas las cosas. Si dice la Biblia que de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas, dice. ¿No dice la Biblia en Apocalipsis, cuando el Señor termina el gran juicio, el trono blanco, y está el nuevo cielo y la nueva tierra, cuando Él dice: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, porque las primeras cosas pasaron, dice hermano? Es decir, que en Dios todas las cosas se renuevan. Pero aquí está diciendo algo precioso. Dice que la simiente de Dios, aquí lo traduce como la nueva vida. La nueva vida. Es decir, que el Señor te implantó nueva vida. Amén. Qué tremendo. Ahora, la palabra simiente, hermano, usted, yo sé que lo sabe, pero se la voy a decir. La palabra simiente es el griego 4690, que es esperma. Y usted sabe que es esperma, ¿verdad? Qué tremendo eso, porque al hablar de esperma, de simiente, quiere decir, bueno, usted me oye con oídos circuncidados, ¿verdad? Además que no hay ningún chiquitito aquí para estar ahí con cosas. Mire, el esperma humano se ubica dentro del vientre o la matriz de la mujer con el propósito de fecundar un óvulo y que la fusión de ese óvulo con ese esperma dé como resultado el nacimiento de una nueva vida. Dice amén o no es así, ¿verdad? Entonces, si Dios te está diciendo que te puso su esperma, que es su simiente, Él, entonces yo entiendo que espera que tú te embaraces de Él. Hermano, voy a estar embarazado. Sí, parezco embarazado, pero no, hermano, como que no viste en la tele aquel chiste, va, que se le acercan a una muchacha gordita. ¿Y cuántos meses tenés? Yo no estoy embarazada, estaba gorda la pobrecita. Mi hermano, lo que le quiero decir es, perdón, se lo voy a decir así: Dios quiere que te embaraces de Él. Yo no sé si dice amén, pero Él que espera que de la simiente que Él está poniendo en ti, así como el embarazo natural a su tiempo, porque todo tiene un tiempo. Tiene un tiempo de gestación y un tiempo de alumbramiento, que es el nacimiento. Dios también ha marcado un tiempo para que lo que ha sembrado en ti, lo que ha puesto en ti, se dé a luz. Porque no puede ser que toda la vida seamos los mismos. Tarde o temprano se tiene que dar a luz lo que somos, dice la Biblia. Pues eso es la Biblia. Ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, dice. Ahora, eso de embarazarse, hermano, yo lo miro precioso, pero fíjese, hermano, si el diablo es un copión, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Quiere que le muestre que el diablo es un copión. Dice Santiago 1:13, sí se puede leer, hermanos, más o menos. Mire, le voy a leer Santiago 1:13. ¿Es por la letra o porque la puedo cambiar? Pero, bueno, dice: que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios.
Porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Aquí dice pasión, mira, vamos a marcar. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Entonces, a mí me deja ver la palabra que una persona se puede embarazar no físicamente, sino espiritualmente. Y aquí está hablando de un engendramiento de pecado, donde la pasión o la concupiscencia o los deseos de la carne es el equivalente al óvulo que recibe un esperma. Y el esperma en este caso es la tentación. Entonces la tentación llega a tu mente por tus ojos, por tus oídos, por lo que tocas, por lo que inhalas, por lo que piensas. Pero si esa tentación encuentra un óvulo activo que es la concupiscencia o las pasiones, los deseos de la carne, y baja ahí, entonces se empieza a concebir. Entonces puede haber mucha gente embarazada de pecado. Todavía no ha dado a luz el pecado, pero ya lo concibió. Y todo porque le entró por los ojos, por los oídos, por los deseos. Pero sí se podría abortar. Yo pienso que sí se puede abortar ese pecado. Porque aquí pienso yo que hay un umbral antes de que abortar, que es la consumación. Aquí dice cuando es consumado. Lo voy a marcar de color. Mire, cuando es consumado. Yo pienso que antes de consumar el pecado, todavía está tiempo de retraerse. Todavía está tiempo de abortarlo, todavía está tiempo de cortar con eso en una administración espiritual, antes que dé a luz. Ahora, yo lo llevé aquí, obviamente no le quiero hablar de eso, pero lo llevé aquí porque entonces si se puede embarazar de lo malo, no podremos estar embarazados de la simiente de Dios y de las cosas que Dios te quiere dar, de su naturaleza, hermano. ¿Cuántos anhelan eso, hermano? Perdón, es que lo miro así como que lo dejé muy quieto, ¿no? Hermano, yo quiero que todo lo que Dios me da dé fruto en mí. Pero hay que tener cuidado con el aspecto de la simiente. ¿Sabe por qué? Porque yo le voy a llevar a otro pasaje. Mire, pues, como venimos a estudiar, ¿verdad? En el tiempo que nos dan. Mateo 13:8 dice, cuando habla de la parábola del sembrador, dice, mire pues, mejor leamos vamos a leer más arribita. Mire pues, Mateo 13:3 dice, y les habló muchas cosas en parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Amén. ¿Quién es el sembrador, hermano? Es Cristo nuestro Señor. ¿Y qué es lo que siembra, hermano? La semilla, que es la palabra. Vaya, pero fíjese que la semilla es buena o es mala. La semilla es buena. Luego dice que al sembrar parte cayó junto al camino, otra cayó en pedregales, y luego dice que otra cayó entre espinos y otra cayó en buena tierra. Mire, en lo natural, lo único que impide, después de una relación íntima, que una mujer quede embarazada, en lo natural es que no esté en su ciclo de ovulación. Porque si hay esperma, no hay óvulo, no hay una gestación. Y el óvulo se puede evitar por causas naturales, por una enfermedad, porque está bloqueada, no sé, que habría que examinar, pues, ¿verdad? Vaya al ginecólogo y él le va a decir. Va. Pero también se puede hacer por métodos humanos. Usted sabe que hay métodos anticonceptivos, ¿sí o no, hermano? Y algunos de esos se les llama abortivos. Esos son peligrosísimos. ¿Por qué le menciono eso? Porque yo veo que la simiente de Dios, lo que Dios pone en ti es bueno, pero depende del estado en que estemos, así va a dar fruto o no va a dar fruto. Porque puede ser que caiga sobre alguien que esté junto al camino, que el maligno le roba la semilla. Puede ser que esté en pedregales, es decir, que todavía no ha dejado que lo limpien. Y entonces la semilla por un tiempo da fruto. Y dice que cuando viene la prueba, la tentación, la aflicción, luego se va porque no soporta. Luego están los de espinos. Esos son bien cardíacos, porque si usted lee más abajo, por ejemplo, los de espinos, aquí, en el verso, vamos a ver, 22, dice, y aquel en que se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, que es la semilla, que es el esperma, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Yo veo que entonces el enemigo no puede tocar la semilla,
pero sí puede tocar al que recibe la semilla. Y lo que hace es que le mete un método anticonceptivo que se llama aflicción, que se llama desesperación, que se llama afanes, que se llaman preocupaciones, que se llaman codicia. Le empieza a meter y cuando siente, entonces, ¿por qué no queda embarazado de la simiente de Dios? ¿Por qué no da fruto? Porque allá hay buena semilla, pero también hubo un método anticonceptivo espiritual. Perdón, hermano, me estoy dando a entender, hoy le vine a hablar así. No fui a Profan, le juro que no fui a Profan. No viene de Aprofan mi rema, viene del Señor. Lo que te quiero decir es que tienes que sacar de tu vida todo método anticonceptivo del diablo que impida que la palabra de Dios, que es su esperma, que es su naturaleza, te engendre, te embarace y haga que des fruto. Dice amén, hermano. Esto es impresionante, porque aquí había que hablar de las preocupaciones de la vida. Preocupados porque no hay para el estreno. No, esto hoy no va. No, en enero sí compran estreno tus hijos, pues el uniforme, ¿va? Que tienen que estrenar, ¿verdad? Eso sí. O vas a usar el uniforme del año pasado, ¿va? Como hacía mi mamá, que ahí miraba cómo lo remendaba. Y andate a la escuela, ahí que te dejen entrar, de todos modos es público. Y ahí iba yo diciendo, feliz porque tengo pantalón nuevo del fustán viejo de mi mamá. Pero andaba estrenando, ¿va? Pero ¿qué es lo que te preocupa? Eso puede ahogar la palabra y puede matar el esperma, la semilla, lo que Dios te siembra. Amén, hermano. Bueno, avancemos porque el tiempo se nos va. Mira este otro verso. Pasemos a 1 de Pedro 1:23 que dice: pues habéis nacido de nuevo, amén, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Es decir, que la forma en que Dios te ministra su simiente, su naturaleza, porque eres nacido de Dios, es a través de la palabra que oyes. Entonces ahí es donde ahora, por ejemplo, yo me preocupo, porque yo le pido a Dios que lo que salga hoy por mi boca sea su palabra. Amén. Porque entonces si yo hablo la palabra de Dios, yo lo estoy a usted vacunando o le estoy inyectando el esperma de Dios. Siempre y cuando usted tenga un corazón bueno y recto para recibir la palabra. ¿Sabe dónde está eso? Lo voy a regresar a Mateo 13. Mire pues. Aquí dice: aquel que se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y entiende. Este sí da fruto y produce a 100, otro a 60 y otro a 30. Pero hay uno que dice que no tiene corazón bueno y recto. Bueno, y si no, lo dejamos así, ¿verdad? Es en Lucas, creo que. Bueno, dejémoslo ahí. Se necesita tener un corazón bueno y recto para recibir la palabra, hermano. Entonces aquí lo tremendo es que dice que la semilla de Dios está escondida en su palabra, que permanece. Y eso te genera a ti nacer de nuevo. Pero la Biblia, la Reina Valera del 60 no dice habéis nacido de nuevo, dice siendo renacidos, renacer. Mi hermano, muchos ya nacieron de nuevo, pero se alejan y al volver tienen que renacer. Y la única forma de engendrarlo es por la palabra. Dice amén, hermano, por Dios, mire. Ahora, la palabra simiente aquí no es la misma de esperma que vimos allá. Aquí simiente, aquí donde está simiente, en el verso 23 dice la simiente de una simiente incorruptible. Es la palabra espora, ¿sí? No es esperma, sino espora, ¿sí? Le voy a explicar eso, mire pues. Le voy a explicar esto aquí, mire pues. Según 1 de Juan 3:9, simiente es esperma, ¿sí? Pero viene del griego 4687. Esperma significa algo sembrado, es decir, derramado, incluido en la esperma masculina. Se puede aplicar tanto a lo biológico como a lo espiritual. Es algo que te derraman a ti. Pero según 1 de Pedro 1:23, la palabra simiente es espora, que viene de 4687, es decir, tiene su misma raíz griega. Y espora significa siembra, es decir, por implicación, parentela o simiente. Es decir, esperma es lo que te siembran, pero espora es el acto de sembrar. Amén, ¿me di a entender, hermano? Es decir, que cuando se te predica, se te está sembrando. Y lo que se te está sembrando es el esperma de Dios, la semilla de Dios. Es decir, que aquel que no oye palabra, en él no se está sembrando nada.
Pero ten cuidado porque el que oye mala palabra, también mala semilla se le siembra. Dice amén, hermano. Es que el problema de la buena tierra es que ahí pega todo, hermano. La buena tierra no solo puede sembrar usted orquídeas, también puede sembrar marihuana porque es buena tierra. Amén. Ahora, la palabra de donde vienen estas dos es espeiro. Puede ver aquí en la pantalla, por favor. Es decir, espeiro es mediante la idea de extender, de esparcir. Es un sembrador o sembrar. Para entenderlo mejor, mire, se lo voy a poner aquí. Del griego espeiro viene la palabra esperma. Y del griego espeiro viene la palabra espora. Es decir, eso se lo puse, hermano, para que usted entienda que cuando dice que usted nació de una simiente incorruptible, es porque nació porque lo están sembrando, pero lo que le están sembrando es la simiente de Dios, pues. Y dice la Biblia que el que tiene la simiente de Dios ya no peca, porque hay una simiente sembrada en él que le quita el poder del pecado. Dice amén, hermano. ¿Me di a entender ahí? Mire, avancemos porque el tiempo apremia. Mire pues, otro aspecto de los nacidos de Dios es, mire, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Lea este verso, mire, aquí da a entender que el nacido de Dios tiene uno que lo guarda para que el maligno no lo toque, ¿sí? Aquí dice, el nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel, se refiere al Señor, que fue engendrado por Dios, guarda al nacido de Dios. Y por estar guardado por él, el maligno no le toca. Mire, pero está bien que Dios te guarde, ¿sí o no? ¿Cuántos bendicen a Dios porque Dios nos guarda? Pero fíjese que la Biblia del oso no dice así. La Biblia del oso dice, bien sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca, mas el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. Bueno, entonces, ¿Dios me guarda o yo me guardo? ¿Qué hacemos? ¿Qué dice usted? ¿Dónde están los teólogos aquí? ¿Dios te guarda o tú te guardas? Dios te guarda, pero el otro verso dice que tú te guardas. Entonces, ¿a quién le creo? Ya lo puse. A los dos, hombre. Mira, hermano, nosotros sabemos que tenemos que estudiar todas las versiones. Dios te guarda, ¿sí? ¿Cuántos creen que Dios lo guarda? A veces te guarda y ni cuenta te das, hermano. De repente vas caminando y te trompiezas en una grada y ¡pum! Y empiezas, que esta grada, y no te diste cuenta que aquí pasó una bala perdida, ¿no? Y tú maltratando al albañil que dejó mal esa grada, y esa piedra, y Dios te guardó. Vino un ángel y te metió zancadilla, ¿va? Y alegando, Dios reprenda al diablo. Y no, hombre, no fue el diablo. Dios te guardó y ni cuenta te diste. Pero aquí dice que tú también te tienes que guardar a ti mismo, para que el maligno no te toque. Ahora, el maligno toca la semilla, pero puede tocar también al que es engendrado. Mire, si regreso a Mateo 13, es que aquí lo tremendo de Mateo 13 dice aquí 13:19, al que oye la palabra del reino y no le entiende, el maligno viene y arrebata lo que le fue sembrado en su corazón. Entonces a usted que ve una operación del maligno, queriendo echar a perder la semilla y también queriendo echar a perder al que recibe la semilla. Pero la responsabilidad de guardarte es tuya, para que el maligno no te toque. Si el maligno te toca, va a ser tremendo. Le doy un ejemplo. En la Biblia habla de Job, que el diablo, Satanás, se presentó delante de Dios, ¿verdad? Que el Señor lo reprenda. Y le dijo, sí, él es íntegro y justo, pero tócalo. Y verás cómo te responde. Dios le dio permiso al diablo de tocar a Job. Primero le tocó sus bienes, luego le tocó la familia y luego le tocó a él en su carne, en su salud. Pero entonces usted ve todo lo que pasó a Job. Perdió su casa, su hacienda, su familia, perdió a la esposa. No sé si alegrarme o entristecerme por el tipo de esposa, pero bueno. Y pierde su salud, pierde todo, porque el enemigo lo tocó con un permiso de Dios. Dios lo restauró. Usted sabe el final glorioso que tuvo Job. Pero lo que le quiero enfatizar es que cuando el enemigo toca, también hay que tener cuidado, hermano. Perdone la expresión, pero son solo desgracias las que vienen. Pero a veces no es porque Dios no te guarde, sino porque tú y yo no nos guardamos a nosotros mismos. Dice amén, hermano. Ahora, con el asunto del maligno, hermano, es que aquí hay tanto que hablar del maligno, porque ¿qué tiene que ver el maligno
en todo esto, mire pues, 1 Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios, dice, eso lo sabemos. Y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Estábamos leyendo 1 Juan 5:18. Si tú te guardas, el maligno no te toca. Y Dios también te guarda, ¿sí? Pero luego dice que el mundo yace bajo el poder del maligno. Ahora, aquí es fácil, entendamos. Si yo me guardo para que el maligno no me toque, obviamente está diciendo que me guarde del mundo. Porque el mundo yace bajo el poder del maligno. Entonces Dios me guarda, pero vengo yo un día y digo no me guardo y me voy al mundo. O quiero andar en las cosas del mundo o amando las cosas del mundo, donde el maligno tiene su radio de acción. Me salgo de esa cobertura de protección y me expongo al que el maligno me toque. Y si me toca, me roba la semilla. Y si me roban la semilla, no me engendran. Y si no me engendran, no va a dar a luz lo que se tiene que dar a luz en mí. Entonces es bien delicado. Eso es bien delicado. El mundo yace bajo el poder del maligno. Ahora, si voy a Juan 17, aquí tengo este verso precioso, Juan 17:9. Se lo voy a leer porque parece que no muchos leen. Vamos a hacer una campaña de oftalmología. No, bien, perdón. Dice, oiga lo que dijo Jesús, esto es para usted, mire. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste. Y los guardé y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Ese es Judas. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, oiga eso. Y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno, dice. Dice amén, hermano. Dice ahí que Dios nos guarda y el maligno no nos toca. Dios nos guarda porque hay un intercesor, un paracleto que ha intercedido al Padre para que mientras estés en el mundo te guarden. Y dice que te ha dado su palabra. Y por causa de esa palabra el mundo te odia, porque no eres del mundo, sino que le perteneces a Él. Y Él dijo, todo lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. Entonces si le perteneces a Cristo, le perteneces al Padre. Amén. Hermano, qué precioso, porque Dios dice, no te pido que lo saques del mundo. Lo ideal es, Señor, acepto a Cristo y llévame contigo. No, ahora te quedaste en el mundo. No en el mundo sistema, sino en el mundo planeta, ¿verdad? Aquí, y por causa de la palabra te persiguen. Pero tú sabes que hay uno que ha dicho, no te pido que lo saques del mundo, pero guárdamelo del maligno. Entonces hay uno que ha rogado por ti para que el maligno no te toque. Lo que a ti te corresponde ahora es guardarte a ti mismo. Amén, hermano. Bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Amén. Mire pues. Aquí viene la razón de por qué le puse al tema la victoria de los nacidos de Dios. Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué dice? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, dice hermano. La gloria a Dios, mi hermano. Dios te ha dado poder para vencer el mundo. El Señor dijo, no los saques del mundo, guárdalos del maligno. Ahora, y les doy tu palabra. Por esa palabra los odian. Y aquí dice que es nacido de Dios, y el nacido de Dios vence el mundo. ¿Y por medio de qué vence al mundo? Por medio de la fe. Por medio de la fe, hermano. Dígale al de la par, ten fe. Dígale pues, ten fe. Esa fe que tienes te va a dar victoria sobre el mundo. Amén. Aleluya. Déjeme ver aquí algo, hermanos. Perdone que tengo tanto pensamiento y tan poco tiempo. Mire, 1 Juan 5:4. Ya leímos que vence al mundo, ¿verdad? Pero 1 Juan 4:1 dice, amados, dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios,
Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Pero ahora usted se da cuenta que su fe le ayuda a vencer al mundo. Pero el mundo y todo el sistema del mundo. Porque aquí habla ahora de una operación de error instalada en falsos profetas, falsos maestros y falsos cristos. Y falsas doctrinas, obviamente. Entonces la fe para vencer al mundo te ayuda a vencer las cosas del mundo. Y una de las cosas del mundo es los espíritus que no son de Dios asentados en falsos ministros, ¿sí? Que han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Pero tú has vencido al mundo por medio de la fe. Amén. Y dice aquí: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Yo no lo miro a usted. Usted ha vencido al espíritu del anticristo, las falsas doctrinas, los falsos maestros, los falsos profetas, y ha vencido el mundo. Por eso es que la mayor victoria que tú puedes tener hoy es permanecer en la verdad para vencer el mundo y todo lo que hay en el mundo. Por eso urge que nuestra fe sea creciente más, hermano. Qué tremendo, porque dice: porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Cuántos dan gloria a Dios, mi hermano? Más grande es el que se metió en ti que el espíritu del anticristo que está en el mundo. Así que no le temas al mundo. No le temas al mundo. Dice la Biblia: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido, dice el Señor. ¿Cuántos creen que Él ha vencido y nos ha trasladado una gran victoria por medio de Él, hermano? Aleluya. Esto está tremendo. Ahora mire, dice acá: ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Por eso es que cuando el mundo a usted le hable, no lo oiga. ¿Sí? Solo escuche, pero no reciba. Sí, el mundo le va a decir: el año 2015 viene una crisis económica terrible. Muchos economistas así lo profetizan. ¿Por qué? Porque eso que pasó ahorita de la baja del precio del petróleo, baja entre comillas, es una maniobra económica orquestada por Estados Unidos. Se están consumiendo sus reservas de petróleo. Entonces ya no les venden petróleo a los gringos, lo tienen que vender a toda Latinoamérica como a dé lugar, y le bajaron el precio. Y a pesar de que el precio del combustible bajó considerablemente, la gente, en vez de decir: ahora gasto menos en gasolina, lo ahorro, más gasolina están gastando. No sé si sabía, pero en la prensa salió que la estadística dice que ahora bajó el combustible, el consumo de combustible subió un 35%. Entonces la gente lo que tiene es un sentimiento de consumismo implantado por el mundo. Está barato, compremos y gastemos y gastemos y gastemos. Pero como usted no es del mundo, ¿verdad, mi hermano? Usted no está: tengo que ir a Interfer porque hay ofertas, voy a ir a la Sexta porque hay ofertas, es que hoy le bajan el precio a todo, hay 2 por 1, noche de pijama en Semaco. Deje que el mundo hable, pero usted no oiga el mundo. No deje que el mundo le hable, usted no es del mundo. Amén. Mire, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conoceremos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces yo veo que una de las operaciones de error más grandes que hay en el mundo no solo son las doctrinas falsas, es sembrarle a la gente un consumismo. La gente tiene un sentimiento de libertad cuando posee, y eso lo saben las megaempresas. Ellos, los petroleros, las grandes empresas del mundo, saben que al mundo se le ha sembrado un deseo de consumir, porque cuando posee se siente libre, se siente que alcanzó algo. Eso es la vanidad del mundo y la vanagloria de este siglo. No améis al mundo ni las cosas del mundo, porque el que ama al mundo y las cosas del mundo, el amor de Dios no está en él.
Pero dice la Biblia que nosotros leemos ahí que nosotros somos de Dios, hermano. Entonces no dejes que el mundo te hable. Y si te hable, cruz, cruz, calavera, reprendan el nombre de Jesús. Hoy aquí le estamos hablando de parte de Dios. Y el que es de Dios nos va a oír. Y el que no, pues vaya a oír a otro lado. Pero que Dios tenga misericordia de los que no quieren oír, hermano. Que Dios tenga misericordia de los que le hablan y no oyen. Dice que eso, que mire, hermano, esto es cardíaco. Lo voy a llevar a un verso en Juan 8. Mire, me estoy basando en que dice acá. Dice, por eso hablan del mundo y el mundo los oye porque ellos son del mundo. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Mire lo que dijo Jesús, Juan 8:43. Amén, ¿estamos aquí? Dice, Jesús dijo, ¿por qué no entendéis lo que digo? Me voy a cambiar a la Reina Valera del 60 mejor. Dice, eso, mire pues, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Es una pregunta. Y la respuesta es, porque no podéis escuchar mi palabra. Ahora, quiere decir que cuando usted escucha palabra, usted oye un lenguaje. Amén. Dice amén, hermano. Pablo dijo, no les pude hablar como espirituales, sino como a carnales. Es decir, el lenguaje para el espiritual es uno y el lenguaje para el carnal es otro. ¿Sí? Hay un lenguaje de Dios escondido en su palabra. Su palabra es para todos, pero hay un lenguaje que cada uno entiende según cómo recibe. El que es espiritual no escucha el lenguaje espiritual. El que es carnal, el espiritual escucha el lenguaje de que es espiritual, pero el carnal no puede escucharlo. Porque tienen que ser discernidas esas palabras espiritualmente. Entonces dice, ¿por qué no escuchás mi lenguaje? Porque no podés escuchar mi palabra. No, mire, esto no es para usted, esto se lo dijo a los fariseos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, les dijo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Dice aquí, ¿verdad? El 44, de lo suyo. La Biblia de las Américas dice, cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza. Perdón, hermano. Sigo con esas molestias. Mire, o sea que lo que habla el diablo es de su naturaleza. Y lo que habla es mentira, ¿sí? Dice, pero porque yo digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Ahora el 47. El que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Por eso vosotros no escucháis, porque no sois de Dios, le dijo a los fariseos. Amén. Entonces el que es de Dios, escucha el lenguaje de Dios escondido en la palabra de Dios, hermano. Qué precioso, hermano. No sé si dice amén. Pero hay un lenguaje para ti hoy escondido en esta palabra, que tú lo tienes que discernir porque eres de Dios. Pero dice que el diablo habla mentira de su naturaleza. Avancemos. Hijitos, dice 1 Juan 2:18. Ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Dice el 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y el que niega al Hijo. Entonces acabamos de ver que el diablo es padre de mentira y cuando habla mentira habla de su naturaleza. Entonces lo que habla, lo habla en el mundo. Pero nosotros no somos el mundo para oír las cosas del mundo. Nosotros somos de Dios y el que es de Dios oye el lenguaje de Dios que está escondido en la palabra de Dios, que es el esperma de Dios para engendrar a los hijos de Dios. Y este es el último tiempo. Lo que preocupa aquí es el verso 19. Salieron de nosotros. ¿Cómo entristece la gente que se sale, que se va? ¿Qué es lo que los motiva a irse?
Tal vez oyeron al mundo que les habló. Pero si usted está aquí, es porque usted no oye, ¿verdad?, al mundo, sino porque oye a Dios. Amén. Es con este termino, hermanos. Ya pueden subir los hermanos de alabanza, si pudieran. Ahí despacito empiezan a, mejor si suben tarde y se tardan un montón, ¿verdad? No, suban ya despacito. Miren, hermanos, quiero terminar. Pónganle atención a este verso, por favor. Hermanos, ¿cómo estoy con el tiempo? Porque excelente, faltan 8, dice. Es que miro doble. No, faltan 4 minutos. Estamos bien, dan gloria a Dios, mi hermano. Yo estoy feliz, yo no sé si está feliz, hermano, yo estoy feliz. Créame que pensé que no iba a poder predicar, pero estoy feliz, estoy contento. Bueno, me sofoco, cargué a mi nena ayer y, porque mis pulmones están malos, tengo una alergia terrible, pero el Señor tiene victoria sobre todo eso. Amén. Mire, dice acá, gracias. Segunda de Juan 1:7, gracias, mi hermana. Dice, pues muchos engañadores han salido, ¿a dónde dice? Al mundo. Hermanos, por favor. Dice, engañadores han salido, ¿a dónde? Al mundo. Pero nosotros ya vencimos al mundo. Amén. El nacido de Dios vence al mundo. Amén, hermano, póngame atención. Dice, esos han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Oiga esto, por favor. Oiga. Esa es la exhortación con la que quiero terminar. Tened cuidado para que no perdáis lo que hemos logrado, dice, sino que recibáis abundante recompensa. ¿Leyó eso, hermano? Hermano, ¿leyó eso? Aquí está hablando Pablo y dice, tened cuidado que tú no pierdas lo que nosotros hemos logrado. Pero está hablando un apóstol, un ministro. Se lo traduzco, te lo voy a traducir. Tenga cuidado que no se pierda en usted la tarea ministerial que se ha hecho. Tenga cuidado que lo que se ha logrado en su vida no se eche a perder. Este es el último tiempo. Ya no hay tiempo para perder el tiempo. Así suavecito, así suavecito. Pero gracias, toca, mira, hermano. Dios quiere que usted reciba abundante recompensa. Pero para recibir esa abundante recompensa, usted tiene que cuidarse que no se eche a perder lo que se logró en usted. Ahora, desde un punto de vista ministerial es triste cuando se mira que en alguien que se ha trabajado, se ha sembrado, se ha hablado, se ha ministrado, por cualquier cosa se aleja y se echa a perder. Porque cree que Pablo decía, hijos, aquellos por los cuales tengo que volver a sufrir dolores de parto. Es decir, tengo que volverlos a reengendrar otra vez, porque son hijos de Dios, son nacidos de Dios, pero oyen al mundo tal vez, no se cuidan, se alejan. Entonces hay que reengendrarlos y volver a sufrir dolores de parto. Entonces, qué tremendo, porque dice acá, todo el que se desvía, ahí está el problema, desviarse. Habría que estudiar quiénes son los que se desvían, ¿va? Porque dice la Biblia que el que ama las riquezas, el que puso su corazón en las riquezas, se desvía, dice, y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Entonces tú que has permanecido, tú tienes al Padre y tienes al Hijo. Tienes la evidencia de que tú tienes a ambos. Es porque permaneces y no te desvías, y en ti no se echa a perder lo que se ha logrado. Pablo tenía muchos temores, y uno de los temores de Pablo es este, mire, 2 Corintios 11:2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces hay gente que tiene una sincera fidelidad, hermano, está firme, es sincero, pero aún así se tiene que cuidar, si no, no hubiera un temor apostólico. Otro temor de Pablo era este: mas ahora conociendo a Dios, Gálatas 4:9 dice, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Oiga esto:
Me temo, decía Pablo, de vosotros que haya trabajado en vano en vosotros. ¿Cuántos pueden decir, en mí no se trabaja en vano? Puedes decir, en mí no se trabaja en vano. Lo que se está haciendo en mí dará fruto y habrá recompensa. Amén. Terminé con este verso. Póngase de pie, por favor. Lea este verso, léalo y terminé ya. Pablo en Filipenses 2:16 dice: esto es para usted, léalo, hermano. Sino que se pone de pie, no pierda la atención, necesito orar. Dice: sosteniendo firmemente la palabra de vida. Leímos que la palabra es esperma, ¿sí? Y aquí dice que es palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Dice, da gloria a Dios, mi hermano. No es en vano que estés aquí. Aleluya, denle palmas al Señor. No es en vano que estés aquí. No es en vano lo que se hace en tu vida. No es en vano oír palabra. No es en vano luchar. En el día de Cristo nos gloriaremos porque no hemos trabajado en vano, hermano. Da gloria a Dios. Levanta tus manos, déjame ministrarte la palabra hoy. En el nombre de Jesús, pongo un sello a esa palabra que es vida. Esa palabra es esperma. Hoy en el nombre de Jesús, que es esperma, encuentre buena tierra, buenos corazones para engendrar hijos, hijos nacidos de Dios, que van a tener victoria sobre el mundo, van a tener victoria sobre esta vida, por medio de la fe que les es sembrada, por medio de la palabra que se predica, palabra verdadera, palabra santa, poderosa. Hoy en el nombre de Jesús, que tú tengas oídos solo para oír lo que viene de Dios. Los nacidos de Dios son de Dios, no oyen al mundo. No oyen al mundo. Los que son de Dios nos oyen. El que no es de Dios no nos oye. Oye el lenguaje de Dios que está escondido en su palabra. En el nombre de Jesús, aquellos que necesitan hoy ministración en su simiente para dejar de pecar, hoy en el nombre de Jesús recibe ese poder que anula el poder del pecado, que te quita el poder para pecar. Hoy es anulado ese poder en tu vida, porque la simiente incorruptible de Dios es la que te engendra. En el nombre de Jesús, hoy recibimos esa palabra. Hoy recibimos esa palabra y agradecemos tu bondad, Señor. En el nombre de Jesús.